Bueno, iniciamos entonces. Buenos días a todos. Vamos a ver ahora lo que son algunos elementos de la geometría. Vamos a iniciar con lo que es un ángulo. Se define como dos rayos o semirrectas que miden un extremo como un llamado vértice. A un rayo se le llama lado inicial del ángulo y al otro se le llama lado terminal. Y es útil imaginar el ángulo como formado por una rotación desde el lado inicial hasta el lado terminal, como se ve en la siguiente figura. Y aquí pues nos representa a nosotros lo que sería el lado inicial, que sería desde el eje donde se mide o el rayo desde donde se mide la apertura realmente del ángulo. Y si se fijan, el punto donde se interceptan estos elementos es el que se le conoce como vértice. Nosotros estamos más acostumbrados muchas veces a trabajar o verlo en función de ángulos rectos, pero si se fijan, para que tengamos una idea, por lo general nosotros los ángulos los medimos en función del eje X y del eje Y. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Por lo general los ángulos que nosotros medimos los medimos en función de uno de estos dos ejes fijos. Por decirles algo, si pongo esto acá, lo que sería un elemento cualquiera, se dice que por lo general los ángulos nosotros los medimos desde X para llegar hacia esta apertura, y a este valor que tenemos acá es el que nosotros le llamamos el ángulo que vamos a medir. Si se fijan, se parece a la figurita que está en la parte de abajo, ¿ya? Porque nosotros casi siempre estamos más familiarizados con esto que con este concepto que está acá, pero realmente hace alusión a lo mismo, donde me dice que realmente son dos líneas entre las cuales existe un valor numérico de un ángulo que se puede medir desde el lado inicial hacia el lado final. Para nuestro caso, casi siempre nuestro lado inicial es el que está en el eje X. Muchas veces otras personas lo miden desde el eje Y, o así se les da representado según lo que vayan a trabajar. Para que no sea el mismo valor numérico, le colocamos otro símbolo al ángulo, ¿ya? Para poder tenerlos diferentes. Bueno, y nos dice luego, ¿verdad? El ángulo se puede poner en un plano cartesiano con su vértice en el origen y su lado inicial que coincida con el eje positivo de las X, como se ve en la siguiente figura, lo que teníamos ahí. Pero como les digo yo, el ángulo ustedes lo pueden medir desde cualquiera de los dos ejes fijos que nosotros tenemos en los planos cartesianos, que puede ser desde X o desde Y. Claro, cuando nosotros indicamos con esta flechita, si se fijan hacia dónde llega, indicamos también desde qué punto, desde qué eje es el que se origina lo que es la medición del ángulo del cual se trate. Nos dice por acá que en este caso se dice que el ángulo está en su posición normal o estándar. Luego vamos con la parte de la medición del ángulo. En grados se basa en la asignación de 360 grados y se describe como 360 con el símbolo de grados en la parte de arriba. El ángulo formado por una rotación completa en sentido contrario al de las manecillas del reloj, como se indica en la siguiente figura. Realmente, si ustedes se fijan a esta parte donde nos dice que es contrario al de las manecillas del reloj, es el sentido de giro que tenemos. Si se fijan, midiendo desde X, que es el eje fijo que tenemos en ese plano, hacia este lado o en dirección antihoraria, va a ser positivo. Pero si vengo yo y coloco esto, pero ahora lo mido de esta forma, estoy hablando de un ángulo que va a ser, en este caso, negativo. ¿Por qué? Porque está girando en sentido del giro de las agujas del reloj. Entonces, de esto tengo que estar consciente, que si es antihorario va a ser positivo y si es horario va a ser negativo. Y nos dice luego, entonces otros ángulos se miden en función de un ángulo de 360 grados. Y un ángulo de 1 grado es aquel formado por, sería la fracción 1 entre 360 grados de una rotación completa. Si la rotación es contraria a la de las manecillas del reloj, la medida será positiva. Si es en sentido de las manecillas del reloj, y aquí nos da el otro signo, ¿verdad?
la medida será negativa. Por ejemplo, el ángulo de la siguiente figura se obtiene con un cuarto de rotación completa en sentido contrario de las manecillas del reloj, así como también el ángulo formado por 3/4 de la rotación. Vamos a ver qué dicen por acá. Como que están consultando algo por aquí. Vamos a ver. Ah, no, era un saludo. Buenos días, Jonathan. Entonces nos decía, ¿verdad? La medida será negativa. Por ejemplo, en el ángulo de la siguiente figura, se obtiene con un cuarto de rotación completa en sentido contrario de la manecilla del reloj, así como también el ángulo formado por 3/4 de rotación. Es decir, si mido desde el mismo eje X, pero si se fijan, si lo mido en la primera parte me dice, si se fijan, en sentido contrario de la manecilla del reloj, va a estar a un cuarto, que es este que tenemos acá. Pero si nosotros lo queremos ver en sentido de la rotación, va a estar a 3/4. ¿No? Que si se fijan ustedes, es esto que me dice acá. Ya, se mueve 3 espacios de 90 grados, pero como es en sentido de las manecillas del reloj, su valor numérico en función del ángulo va a ser de lo que sería en este caso negativo. Ahora bien, ya que tenemos estos conceptos y se fijan, ya vemos que hablaba de que el ángulo estaba formado entre dos rayos, teniendo uno inicial y uno terminal. El punto donde se intersectan los rayos se llama vértice. Les decía la configuración del hecho de que nosotros casi siempre medimos los ángulos desde un eje fijo. Y teníamos también por ahí lo que era la parte de hacia dónde se desplaza el ángulo, si se desplaza en sentido antihorario es positivo, si se desplaza en sentido horario es negativo. Ahora vamos a hablar de lo que son los ángulos coterminales. Una comparación de las figuras anteriores demuestra que el lado terminal de un ángulo de 90 grados coincide con el lado terminal de un ángulo de menos 270 grados. Cuando los dos ángulos en la posición normal tienen los mismos lados terminales, se dice que los ángulos son coterminales, es decir, que se complementan entre sí, si se fijan. Por ejemplo, un ángulo θ que sea igual a θ más 300 grados o θ menos 360 grados, se ven en la siguiente figura que son coterminales. En este caso, si se fijan aquí, este era el valor de θ inicialmente, desde este punto hasta acá. Entonces, el coterminal de ese, ¿cuál va a ser? Si lo quieren medir de forma positiva o negativa. En este caso, si ustedes se dan cuenta, sería de girarlo. Miren este de acá, empieza aquí, se desplaza por todo esto y llega hasta este valor que tenemos acá, y ese es θ menos 360 grados, porque tiene que girar en sentido horario hasta llegar a ese punto. Otro que tenemos acá es este que está acá. Si se fijan, este ¿qué es lo que hace? Este se recorre de tal forma que empieza en X, se va por toda esta trayectoria. Lo voy a marcar mejor con otro color. Se va por toda esa trayectoria desde acá. Empieza aquí, se va por esta trayectoria que nosotros vemos acá. Si se fijan, hace el recorrido y llega hasta donde está el rayo. Es decir, ese es positivo, porque si se fijan, gira en sentido antihorario, y ese es el que tiene la fórmula de θ más 360. Ahora bien, de hecho, la suma de cualquier múltiplo entero de 360 grados a un ángulo dado da como resultado un ángulo coterminal. Al revés, dos ángulos coterminales, cualesquiera, tienen medidas en grados que definen por un múltiplo entero de 360. Bueno, habiendo visto esto de acá, ahora pasamos a lo que sería la conversión entre grados radianes y, de un ángulo en grados a minutos y segundos.
Le voy a poner por acá como tema esto. Aquí lo único que vamos a utilizar realmente va a ser pequeñas conversiones con reglas de 3 entre los elementos, que para nuestro caso, si ustedes se dan cuenta, estaríamos hablando de lo que son valores numéricos, los cuales nosotros ya hemos usado en alguna ocasión. Y es más, nosotros estamos más acostumbrados a trabajar o a ver en nuestra vida real los minutos y los segundos. Para ello, lo único que vamos a utilizar va a ser nada más y nada menos que esta expresión, que un grado va a ser igual a 60 minutos y que un minuto va a ser igual a 60 segundos. Porque si se fijan, en principio, a mí puede que me entreguen lo que son 36.5 grados, pero esos 36.5 grados, ¿cómo los paso a lo que son esa parte de minutos y segundos? Es el proceso que vamos a desarrollar acá. Entonces me dice en principio, vaya un ejemplo, convertir un grado, punto 36. Entonces el 1 grado no lo toco porque ya está en lo que yo lo quiero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese apartado de 0.36 o punto 36 que aparece, ¿cómo lo convierto? Como son reglas de 3 simples, lo que voy a buscar yo es simplificar. Si se fijan, para este caso, voy a ponerlo por acá, aquí está. Como lo que quiero es pasar a minutos y a segundos, en principio yo sé que voy a tener que pasar, para expresarlo como minutos y segundos, primero lo tengo que pasar a minutos. Entonces coloco acá, que si se fijan, como es grados el que quiero convertir, tengo que simplificar lo que sería ese apartado de los grados, este símbolo que vemos acá. Entonces tiene que dividir entre otro símbolo que sea igual. Punto 36 grados entre 1 grado. Simplifica las unidades de grados y simplemente quedan las unidades de minutos, ¿ya? Luego entonces me dice que si yo hago la operación, háganla con su calculadora, va a ser punto 36 por 60, les queda 21.6. Díganme al hacerlo en la calculadora cómo les queda, por favor. Sí, efectivamente da el 21.6. Vaya a dar 21.6, si se fijan, al final se le agrega lo que es el signo de minutos. Pero ¿qué quiere decir? Que lo que son minutos como un entero, nada más son los 21 que están acá. Habría que convertir todavía este punto 6 que nos queda. Entonces, para convertir el punto 6, ese ya sería una fracción que le va a corresponder a los segundos. Entonces, ahora nosotros nos apropiaríamos de nuevo y ponemos el 0.6 minutos entre 1 minuto, que es igual a 60 segundos, para poder obtener el valor numérico ahora en segundos y poder reescribir lo que nos habían dado en principio. Entonces, si se vean punto 6 minutos entre 1 minuto, se simplifican las unidades de minutos y nos queda punto 6 por 60 segundos, ya quedándonos solamente ese nombre o ese apellido que tenemos ahora, que van a ser los segundos, convirtiendo la fracción a segundos. Entonces, si se fijan, si nosotros reescribimos esa expresión, tendríamos un grado 36, perdón, o 1.36 es igual a 1 grado, 21 minutos y 36 segundos. Es como que yo dijera, en este apartado tengo el nombre, el primer apellido y el segundo apellido de lo que yo hice la conversión. 1 grado, 21 minutos, 36 segundos. Ahora bien, aparte de eso, vamos a revisar lo que son los ángulos complementarios y los suplementarios. En esta tabla que viene acá, pues nos habla un poco de ellos. Realmente es una tipología la que nosotros vamos a tener por ahí. Pues si se fijan, en principio vamos a ver qué es un ángulo agudo. Un ángulo agudo va a ser todo aquel que, si se fijan ustedes acá, esté a menos de 90 grados.
Como ejemplo, podríamos tener 12 grados, que es menor de 90 grados, pero es mayor que 0 grados. Y tenemos 37 grados, que de igual forma es mayor que 0, pero menor que 90 grados. Luego revisamos acá y tenemos los ángulos, el ángulo obtuso. En el ángulo obtuso vamos a tener que es un ángulo que está comprendido entre 90 y 180, es decir, ya nos pasamos al segundo cuadrante del plano cartesiano. Porque si se fijan, si dibujo los ejes del plano cartesiano, teniendo aquí X, teniendo X e Y, vamos a tener lo siguiente. Para esos dos elementos que nos menciona por ahí. Aquí tengo 90 grados. Aquí tengo 180 grados. $270 por acá abajo, ¿verdad? Porque si se vean, si hago este valor numérico que estoy poniendo yo acá positivo, hace alusión a que desde el eje X positivo se mide en sentido antihorario. Entonces, si vean, en principio de acá 90 grados hacia ese punto. Luego 180 grados hacia este otro que tenemos acá. Y al final ese de 270 es medido hasta acá. ¿Qué sucede ya cuando llegamos a este punto? En principio, aquí habían 0 grados cuando iniciamos, pero cuando terminamos de dar la vuelta completa, esto se convierte en 360 grados o lo que es una vuelta completa. Puse esto para hacer alusión a estos dos, al ángulo agudo que era entre 0 y 90, el ángulo obtuso que va entre 90 y 180 también. Ahora vamos a ver cuáles son los ángulos complementarios y cuáles son los ángulos suplementarios. Me dice que un ángulo va a ser complementario si al sumar dos ángulos, la suma de ellos va a ser igual a 90 grados. Y un ángulo va a ser suplementario si al sumar estos dos valores numéricos su valor tiene que ser de 180 grados. Y nos ponen por acá ejemplos, por lo menos, digamos, un ángulo complementario puede ser entre 20 y 70, poniéndole alfa a lo que es 20 y a beta el valor de 70. Si se fijan, al sumar 20 más 70 nos va a dar 90. Para ese caso de un ángulo suplementario, ¿verdad? Si revisamos este otro que tenemos por acá, sería como que nosotros tomemos ahora lo que son 7 grados más 83 grados. Nos va a dar de nuevo un ángulo de 90. Y nos vamos a los suplementarios. Me decía que era la sumatoria, pero que tenía que ser igual a 180. Para este caso me dan en principio 115 y 65 grados. Al sumar estos dos me van a dar 180. Y como segundo ejemplo, los 18 grados que tenemos acá, más 162, dándonos 180 de nuevo. Si se fijan por acá nos daba algo de teoría que complementa lo que estaba ahí arriba. Si se quieren medidas menores de 1 grado, podemos usar décimas o centésimas o milésimas de grado. En forma opcional podemos dividir el grado en 60 partes iguales llamadas minutos y denotadas por este signo que tenemos ahí, un apóstrofe, y cada minuto en 60 partes iguales llamadas segundos, denotadas por, nosotros le llamamos comilla simple o comilla doble, lo que le dije que era el apóstrofe de acá, ¿verdad? Una comilla simple o una comilla doble. Por tanto, un grado tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. La notación teta igual a 73 grados, 56 minutos y 18 segundos se refiere a un ángulo, y ahí me da la explicación de lo que yo les acabo de expresar en palabras. Vamos a ver algunos ejemplos. Si se vio en el primero, me dice, encuentre el ángulo que sea complementario a teta. Y si se fijan aquí, el valor de teta es 25 con 43 minutos y 37 segundos. Y en el segundo me dice
que van a ser 73.26 grados. Es más sencillo para nosotros por lo general trabajar con el segundo, porque si se fijan, el segundo es como por lo general nosotros vemos estas cosas. Entonces, el ángulo de 90 grados siempre va a ser igual a una constante, que van a ser 90 grados igual a 89 grados, 59 minutos y 60 segundos. ¿Por qué tengo que tener claro esto? Porque resulta que si se fijan ustedes, al final, para que a mí la expresión de 90 grados lo pueda tener tal cual y sin perderle nada, yo sé que el último grado que va a existir antes de llegar a 90, porque ahí se fijan, eso es lo que se hace, se descompone en minutos y segundos para tenerlo en una notación, la cual me permita poder hacer una operación cuando estén expresados en minutos y segundos. Entonces, si se fijan ustedes, por eso dice, me quedo un minuto antes, entonces serían 89, perdón, un grado antes, es decir, 89 grados, y veo cómo queda el último minuto descompuesto en minutos y segundos, el último grado, perdón. Si se fijan que van a ser 59 minutos y 60 segundos completitos. Ahora, para poder desarrollar ese primer procedimiento, entonces decimos nosotros que como lo que quiero es el valor del ángulo complementario, y si me recuerdo, la fórmula me dice aquí que es alfa más lo que sería beta, donde beta puede ser cualquiera, alfa puede ser cualquier valor de ángulo. Como aquí le llamaron teta, le voy a poner acá, entonces va a ser alfa más teta igual a lo que sería 90 grados para este caso. Entonces, si yo quiero obtener el complementario, lo único que voy a hacer es una resta, ¿ya? Y si se vean, vaya, como ya me dieron este de acá, de espejo, lo que sería alfa para mi caso, según lo que estoy haciendo yo, ¿verdad? O el valor que necesite acá. Por el hecho de la nomenclatura que se ocupa en este ejercicio, tendría entonces los 90, y se hace una resta sencilla, 90 grados menos el ángulo teta, que sí tendría que quedar. Entonces, si se fijan, para el literal A, tendría que ese alfa que yo ando buscando va a ser igual a, como me daba el valor numérico de en lo que era minutos y segundos, entonces coloco los 90 grados en minutos y segundos, que eran 89, con 59 y 60 segundos. Voy a poner yo la nomenclatura. Y a ese había que restarle lo que era el valor de 25 grados exactos con 43 minutos y lo que era 37 segundos. Y lo hacemos cada una de las unidades debajo de la que les corresponda, para no poder equivocarnos o no tender a equivocarnos. Entonces, si se fijan, si nosotros hacemos la resta, vamos a tener 60 menos 37, lo cual nos va a dar 23. Vamos a tener 59 menos 43, lo cual nos va a dar 16 minutos. Y 89 menos 25, lo cual nos va a dar 64 grados. Si se fijan, lo que yo necesito que comprendamos es cómo vamos a operar estos elementos. Así que si se fijan, las operaciones sencillas de despejes siempre las vamos a estar utilizando cuando se trate de este tipo. Ahora bien, si se fijan en el literal B, ya no me meto en tanto relajo porque está más bien dado como yo por lo general lo veo en cualquier parte. Coloco los 90 grados ya sin utilizarle su equivalente en minutos y segundos, porque solamente me dio grados, entonces le resto lo que sería como en cualquier otro elemento
de matemática básica. Son 90 grados menos 73,26. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos las operaciones que hemos venido haciendo en la matemática básica, como les decía. Aquí me dice que voy a restar de izquierda a derecha, ¿verdad? O de derecha a izquierda, recuerden ustedes. Si hace la resta de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Si es de izquierda a derecha, entonces sería de aquí para acá. Así se hace. Es de derecha a izquierda. Ajá, si se fijan, no puede ser de izquierda a derecha porque si ustedes revisan a 9 le puedo quitar 7, pero ¿y aquí porque aparece 1? ¿Ya? Yo sé que son cosas que ustedes ya las conocen, pero que ya hace rato que no las vienen haciendo así. Y una Ajá, pregunta. dígame. El despeje del ángulo teta, ¿de dónde aparecieron esos números? Cuando Así se, despejó teta. si se fija usted, viene usted y me dice aquí, mire, me dice el ejercicio, teta es igual a este valor, teta es igual a este valor que está acá. Entonces la fórmula que está aquí arriba me decía alfa más beta, pero les decía yo que ustedes pueden ocupar cualquiera de estos, cualquier símbolo que esté acá. Entonces yo en lugar de poner beta, como aquí me lo dieron como teta, coloqué el signo de teta en lugar de beta. Y después de eso, ¿qué es lo único que hice? Hacer un despeje. Como yo no necesito teta porque teta ya me lo dan acá escrito, entonces necesito el valor de alfa. Entonces para tener alfa me quito lo que sería teta, lo paso al otro lado a restar y así es como ya me queda una fórmula para conocer el ángulo complementario. Para Perfecto, conocer el Liz, ángulo. gracias. Bueno, regresamos a lo de la resta, ¿verdad? Entonces les decía yo, se va a hacer de derecha hacia izquierda. En el primer número tenemos 6. A 0 quitarle 6 no se puede, entonces buscamos un número y le vamos prestando. Agarramos este 9. El 9 le va a prestar a este y lo va a convertir en lo que sería 10. Y ahí vamos 10 menos 6, que nos queda 4. Quiere decir que este de acá automáticamente se convierte en 9 porque lo que tuvimos que hacer fue esto, que 9 le prestara este 0, le prestara a este y le prestara a este. Entonces le prestó a este primero y se convirtió en 10, pero como no le iba a ocupar en ese momento, le presta a este y este también queda en valor de 9. Luego este de acá le represtó al último y quedó en valor de 9. Ahora sería el valor de 9 menos 2 y nos queda 7. En este otro de acá él sería el valor de 9 que ya tenemos, porque dice bien, no son 10 porque al final les prestó, lo tuvieron que prestar al siguiente. Entonces sería como que dijera 9 menos 3, me queda 6. Y este ya no vale 9, este vale lo que sería el valor numérico de 8. Tendríamos 8 menos 7 y por eso es que nos aparece 1. Y ese es el valor numérico que nos daría, que como les digo es más fácil porque nosotros estamos más acostumbrados a trabajarlo directamente como restas de dos números ya conocidos y casi siempre hemos visto lo que son grados, no minutos y segundos. Sin embargo acá lo estamos incorporando y lo vamos a trabajar. No sé si hay alguna duda referente a esto que acabamos de ver por ahí. Después de la clase voy a ver si les genero una guía de ejercicios para subírsela y que ustedes la vayan desarrollando, porque ustedes vean, al igual que en el periodo pasado, son 3 guías las que ustedes van a desarrollar, 2 del 3% y una del 4%. No, Liz, por mi parte, ahorita no hay ninguna duda. Vaya, pues. Entonces, ahora vamos a ver otro elemento, el cual es una conversión. Una conversión, nosotros lo estamos viendo que los mismos grados los podemos expresar en minutos y segundos. Ahora vamos a ver cómo estos grados los podemos convertir a lo que son radianes. Y para esto definamos lo que es un radián. Un radián es la medida del ángulo central de un círculo subtendido por un arco igual de longitud al radio del círculo. Se escucha medio raro, ¿verdad? La verdad es que si se fijan aquí me habla de longitud de arco, perdón, longitud del radio del círculo. Cuando nosotros vemos lo que es de un círculo, una pequeña sección, sabiendo que existe un ángulo teta, por ahí, desde este punto hasta este,
hay una longitud de arco, la cual se conoce como S. Y acá sabemos que hay un radio para esto y se dice que la sección curva esta que nosotros tenemos acá, S, o lo que es la longitud de arco que tenemos acá entre este punto y este de acá, va a ser igual al valor de R multiplicado por teta. Y a eso es a lo que hace alusión lo que me habla acá, que va a ser una fracción, pero ¿qué es lo que sucede? Por un arco de igual longitud del radio del círculo, que utilizan más que todo esto de acá. Ahora bien, nos dice que el valor de pi son 3.141592 65 4 radiones, que la gente por lo general nosotros lo utilizamos como 3.141516. Para nuestro caso no tenemos necesidad de utilizarlo como 3.141516 aproximado. ¿Por qué? Porque nuestras calculadoras ya tienen el valor numérico de pi insertado. Muchas veces lo traen en la parte de arriba y otras veces lo traen como segunda función en un color diferente al fondo de las teclas, si ustedes revisan en la calculadora. Entonces continuamos. Vamos a ver cómo es que va la relación entre grados y radianes. Toda la vida 180 grados va a ser pi radianes, que es parecido a lo que yo tenía acá. Si vean, esto 180, ok, me lo voy a copiar de acá y lo voy a pasar por ahí abajo para tenerlo por ahí. Para tenerlo por aquí. Ups, no me dejó este. Vamos a ver, por aquí lo voy a poner. Voy a quitar lo que no nos vaya a ayudar por aquí, que sería este que no vaya. Entonces me dice, si se fijan ustedes en principio, para poder ver esto, me dice a la primera que pi radianes o 180 grados es igual a pi, que sería esto que tenemos acá. Luego me dice que si le doy la vuelta completa, voy a tener 2 pi radianes. Entonces, como les dije, voy a quitar el que no voy a utilizar para este diagrama que nosotros estamos haciendo acá. Voy a quitar entonces este de acá. Porque no lo voy a usar ahorita. Sino que solamente voy a ocupar estos dos por el momento para explicar. Entonces, y voy a tener ahora este de 360 que lo puedo iniciar aquí, darle la vuelta acá y que me llega hasta acá. Entonces, vean, estos 360 grados es igual a lo que yo digo, 2pi, porque si ya vimos que el valor de pi es media vuelta, 2pi va a ser la vuelta completa, 360 grados o 2pi, y esos dos valores son los que nosotros podemos utilizar para efectuar las conversiones simplemente con una regla de 3. Acá lo que se hace es que se da directamente. Si quiero convertir de grados a radianes, si se fijan cómo voy a pasar de grados a radianes, necesito simplificar la parte de grados. Entonces se puede colocar pi radianes en 380 grados como factor de multiplicación para que simplifique la parte de grados. Revisemos en este caso, si vamos a convertir 150 grados, tendría 150 grados por pi entre 180, simplificando las unidades de grados y quedándonos simplemente como un valor numérico o un múltiplo de pi. Entonces, si se fijan, 150 por pi entre 180, lo primero que vamos a hacer aquí es simplificar, que si se fijan tendría que ser, y esto lo tienen que efectuar ustedes paso a paso. Esto se lo voy a decir ya en la evaluación y en otras cosas. Ustedes empezaron a omitir procedimientos. Y de aquí en adelante yo ya no quiero que omitan procedimientos, porque si no lo que va a suceder es que yo les voy a eliminar el ejercicio completo, porque puede dar pie a que nosotros estamos haciendo algo que no es correcto, y a la hora que ustedes más adelante vayan a utilizar estos conocimientos, si no expresan esos valores numéricos, pues lo más sencillo que va a suceder es que a ustedes se les vaya a anular. Bueno, en principio decíamos los grados se simplifican y revisamos cómo son múltiplos de 10. Si se fijan, yo puedo decir que este 0 de acá se va con este 0 de acá,
pero ahora me queda 15 y 18. Si reviso 15 y 18, ¿qué es lo que sucede entre los dos? Los dos no tienen mitad, sino que tienen tercera. Tercera de 15, que es 5, y tercera de 18, que es valor numérico de 6. Y entonces nos quedaría 5 sextos de lo que es pi radianes. Y así es como se hace la conversión. Revisemos el siguiente, 225. De igual forma, 225 por el valor numérico de pi entre 180. Y de nuevo tendríamos que hacer el procedimiento de verificar qué es lo que tienen entre cada uno de estos elementos. Si se fijan, este es como que un poco más complejo para ver si es mitad, tercera o quinta. Pero si ustedes revisan, no puedo decir que este termina en ser importante múltiplo de 10 con este de acá y no lo voy a simplificar de esa forma. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Buscar qué es lo que tienen cada uno. Este de acá yo sé que tiene tercera. 225 tendrá tercera. Para poder verificarlo, puedo poner 225 entre 3 a ver si me da un número exacto. Si se fijan ustedes, 225 entre 3 me va a dar un valor numérico de 75. Al igual que si yo coloco acá 18 entre 3, me va a dar un valor numérico que ya habíamos obtenido para allá de 6. Entonces, si veo todavía entre 75 y 6, ¿qué más sucederá por acá? ¿Tendrán algo otro elemento en el cual se puedan dividir? Porque si se fijan, si yo reviso acá, 180 entre 3 me va a dar el valor de 60. No era 6, de 60. Entonces ahora, entre 75 y 60, no tienen mitad ambos. ¿Tienen tercera todavía o ya no? Porque podemos decir, si se fijan acá, 75 entre 3, que van a ser 25. Y 60 entre 3, que van a ser 20. O sea, lo voy llevando al número más pequeño que sea digerible para mí al momento de empezar a hacer lo que son los valores numéricos que realmente se van a obtener. Entonces ahora ya no tengo terceras entre los dos, me tendría que pasar al múltiplo superior de los números primos, que tiene que ser quinta de 25, que es 5, y quinta de 20, que es 4, o como que yo dijera, lo que es el valor numérico de 25 entre 5, que me va a dar 5, el valor numérico de 20, entre lo que sería 5, que me va a dar un número que va a ser igual a 4. Entonces de ahí ya reescribo acá cómo queda ese número, que son 5 entre, o 5 cuartos de pi. Que si se fijan, escribirlo como está acá, está sencillo. Si solamente copio y pego, lo meto en la calculadora y ya. Si la idea es que yo sepa cómo se hace, porque más adelante posiblemente solamente sea un apartado que voy a utilizar. Y ahí está el caso contrario, que me dice cuando voy a pasar de radianes a grados, voy a ocupar 180 grados entre pi como un factor que va a multiplicar. Para este caso, si se fijan, tenemos 7 pi entre 4 por 180 entre pi. Lo primero que sucede es que se simplifica este valor de pi y reviso entre el numerador y el denominador qué es lo que sucede con los valores numéricos. Si se fijan, 4 tiene mitad, que va a ser 2, y 180 tiene mitad, que va a ser 90. Luego si revisamos acá, todavía hay mitad de 90, que son 45, y mitad de 2, que es 1. Entonces tendría que multiplicar 7 por 45 para poder tener este valor numérico.
porque es lo que nos quedó al final cuando nosotros vemos ahí. Si se vean el valor numérico de 7 por lo que nos quedó al final acá arriba, que son 45 grados, dándonos esos 315 grados, los cuales nos hace alusión acá. Luego me dice que convierta pi tercios de igual forma. Entonces voy acá y pi entre pi se simplifican porque tienen una división exacta, y después tengo 180 entre 3, puedo decir tercera de 3 que es 1 y tercera de 180 que es 60, que es el valor numérico único que nos aparece acá. Ahora vamos a ver, según estos que tenemos acá, me dice cambiar de radianes a grados, minutos y segundos. En primera instancia me dan 3 radianes. Entonces esos 3 radianes, como los voy a pasar a los que son primero, tengo que pasarlo a grados. Entonces me dice que lo voy a multiplicar por 180 grados entre pi. Hacemos la multiplicación y da un valor numérico de 171.8873. Entonces, esta fracción de grados hay que convertirla ahora a lo que sería minutos. Que si se recuerdan, eran lo que era 60 minutos, que es igual a 1 grado. Y así es como se simplifican las unidades de grados que traían acá esto. Si se fijan, no se toca el que ya estaba en grados, el número entero no se toca, se agarra la parte fraccionaria, 0.8873 grados entre 60 minutos, que es igual a 1 grado, simplificamos la simbología y nos quedan 53.238, lo que serían estos que son minutos, pero la fracción, que no es el número entero, en minutos se va a convertir a segundos, y solo se va dejando lo que yo he convertido en solo. 171 grados, 53 minutos como enteros, y la fracción de minutos pasarla a segundos. Entonces, de nuevo, vamos con el factor que me decía que 0.238 minutos entre lo que sería un minuto, que tiene 60 segundos, y hacemos la multiplicación de los factores. Si se fijan, se simplifica el símbolo de minutos y nos queda el de segundos. Me dice que van a ser 14.28 segundos, pero ya este último valor numérico de fracción ya no se convierte, simplemente se retoma lo que es el apartado entero que aparece acá. Entonces, si se fijan, 3 radianes va a ser igual a 171 grados, 53 minutos y 14 segundos. Y en el último, podemos ver acá que me dice que ahora haga el proceso contrario. 19 grados, 47 minutos, 23 segundos, convertirlos a lo que sería radianes. Entonces, en lo que voy a hacer es, siempre voy a ocupar los factores, porque aquí voy a pasar de minutos a grados y de segundos a grados. En primera instancia, 19 grados, 47 minutos, 23 segundos. Ya tengo lo que sería en grados, no lo toco, me voy con la fracción. 47 segundos, minutos, que es igual a 1 grado entre 60. Lo único que hago es al factor de conversión. Si se fijan, aquí me aparecía 60 entre 1 grado, aquí va a ser 1 grado entre 60. ¿Por qué? Porque lo que necesito simplificar es el símbolo de minutos, ¿ya? Para poderlo pasar a grados. Entonces, se fijan, se simplifican estos símbolos y sería 47 entre 60, quedándome grados. Y en el otro, los 23 segundos que me habla acá, si se fijan, van a ser por ¿cuánto? 23 segundos por 1 minuto, que tiene 60 segundos. Primero simplifico las unidades de segundos y he obtenido minutos, pero no he llegado hasta el que yo deseo. Yo necesito que quede en grados, ¿ve? Que pase a grados primero. Entonces, para que pase a grados, todavía que me va a quedar en minutos, lo multiplico por el factor, que sería que 1 grado es igual a 60 minutos. Y ya con esta conversión, simplifico lo que son esas unidades de minutos y llegando al bendito valor numérico o unidades de grados. Que para este caso, si ustedes se dan cuenta, me queda
19 grados más 0.7833 grados más 0.0064 grados. Es decir, aquí lo único que yo voy a hacer, vamos a pasarlo a una sumatoria. 19 grados más 0.7833 más 0.0064 y si sumo todo eso me va a dar 19.7897. Háganlo con su calculadora para poderlo corroborar. Si se fijan, ni siquiera lo pasamos a radianes, sino que simplemente lo que hicimos fue pasar de minutos y segundos a grados decimales nada más. Ustedes me dicen cuánto les da. 19 más 0.7833 más 0.0064. Fíjense que creo que varios de ustedes se me están desconectando. Se van a hacer otras cosas, dejan grabando lo que es la clase y después van a tener dudas. Espero que de verdad todos lo comprendan bien, que no tengan dificultades después, porque al final de tantas, este espacio era para eso. Por cualquier dificultad que ustedes se les presentaran, y no es la primera ocasión que se los menciono, pues ustedes pudieran disipar dudas. Yo tengo duda en la operación que se hizo después, cuando dice pasando de minutos a grados. De minutos sagrados. Aquí. Ajá, en esta. Va, si se fijan, le decía yo, como aquí me aparece 47 minutos, esos 47 minutos yo necesito convertirlos. Entonces, para convertirlos hay que simplificar unidades. El factor que yo tenía de 60 minutos es igual a 1 grado, simplemente le doy vuelta para saber que 1 grado tiene 60 minutos, que simplifiquen las unidades y que ahora quien quede va a ser el de grados. Entonces, si se fijan, como en los anteriores era de multiplicar por 60, ahora en lugar de multiplicarse, lo que sucede es que se divide entre 60 para poder simplificar esa unidad. En el último que está acá, que es un poco más complejo, como son segundos los que me dan, los segundos primero tengo que pasarlos a minutos y después de pasarlos a minutos a lo que sería a grados. Dice, por eso aquí en este se hace 2 veces una multiplicación, donde la primera me sirve para pasar de segundos a minutos. Simplifico aquí lo que son, si se fijan, los segundos, ¿ve? Y luego esto que me pudiera haber dado en minutos hay que pasarlo a grados. Entonces ocupo de nuevo este factor de aquí de 1 grado entre 60 para simplificar estos minutos y que me queden simplemente lo que son grados. No sé si lo comprendió por ahí. 19.787. Fíjese que entonces ajá. Hola. Entonces lo que se haría ahí, donde dice pasando de segundos a grados, el 23 se multiplicaría por todo lo demás. Sí, es que si se veía, es lo que le estaba diciendo. En el 23 me dicen, o el 47. En este número En el de 23. 23. Va, si se ve, para llevar de segundos a grados, tengo que convertirlo por un factor, al principio por un factor que me lo lleve a minutos. Y luego lo multiplico por otro factor que me lo pase de minutos a grados, porque al final yo lo que quiero son grados. No quiero que esté expresado en segundos y no quiero que esté expresado en minutos tampoco. Entonces, como si se fijan, los segundos están en la segunda grada. Entonces, si están en la segunda grada de cómo están escritos estos, necesito 2 factores para llevarlos a unidades de grado y por eso se ocupan estos 2 de acá. Vamos a ver, por aquí me ponía José Luis, ¿verdad? Que el valor numérico da 19787. Revise bien la sumatoria porque si ustedes están haciendo ya en calculadora y en una evaluación esto les va a bajar puntos.
va a dar 19.7897. Vuelvo a hacer la sumatoria. Posiblemente aquí omitió algún cero al momento de sumar, porque no da 19.787. Revíselo, por favor. O sea, se los digo porque si se fijan, si en una clase venimos nosotros y nos equivocamos, pues nos damos cuenta de ese error, lo corregimos y ya después ya no lo vamos a cometer, porque eso sí tenemos que tener cuidado. Porque si se fijan, son valores pequeñitos, pero que a la larga ya no me pegan con lo que yo necesito. Ya es un valor diferente. Pudiera parecer que no es tan significante, pero ustedes saben que con un valor numérico pequeño que ustedes hagan en una secuencia de procesos, resulta que al final ese error se va acumulando y se va multiplicando, lo que da al final un valor bastante diferente. Así es, 19.7897. No sé si al final le quedó claro cómo estaba lo de los dos términos que se ocupan para conversión, porque tengo que pasar de segundos a lo que son minutos y de minutos sagrados en ese segundo caso que teníamos por ahí. Quizás lo que no me queda muy claro es cómo es la multiplicación o la operación en sí, para que luego el resultado sea de 0.0064 grados. Va, revisémoslo aquí entonces. Si se fija, si yo tengo 23, en este caso, segundos, lo primero que tengo que hacer es convertir estos segundos a minutos. No me lo puedo llevar de un solo a grados. No tengo un factor ya dado. Entonces lo primero que tendría que hacer es simplificar. Y si se fija, ¿cuántos minutos tiene lo que sería un minuto? Bueno, vengo acá y yo sé que tiene 60, perdón, como 20 segundos, va. 60 segundos es lo que posee un minuto. ¿Ya? Entonces, si eso es cierto, esto, ¿cuánto me daba? Dígame usted cuánto es 23 entre 60. Con 4 cifras decimales. 0.3833. 0.3833. ¿Qué unidades son esas? Eso serían segundos. No, si se fija, ¿qué es lo que dije? Si divido segundos entre segundos, ¿qué me van a quedar acá arriba? Minutos. Minutos, porque solo simplifiqué. Ese primer factor me sirvió para convertir a minutos. Entonces quiere decir que si ya lo pasé a minutos, todavía me falta convertirlo a grados. Y coloco acá. Entonces yo me acordaba que 60, perdón, que un minuto es igual a 60. ¿O cómo era la cosa? Un grado es igual a 60, ¿verdad? Como estoy acá con que estos son minutos. Y me vengo acá. Un grado, entonces tiene 60 minutillos. Cuando hago esto, si se fijan, voy a simplificar lo que son los benditos minutos para quedarme con lo que son grados. ¿Cuánto le da ahora ese 0.383? Dice usted, le voy a recomendar que cuando trabaje esto, lo trabaje por lo menos con 4 cifras decimales, porque si no le va a dar discrepancia. Además, usted en su calculadora puede agarrar el número completo. Ok, entonces multiplicamos el 0.3833 por el 60. No, O por lo 1 dividimos. entre 60. Ajá. Por un grado entre Ok. 60. Ok, me da 6.38833, pero ahí ¿Cómo? me aparece en la calculadora el Vaya. 6.38 Entonces quiere decir que usted 8333, pero ya de usted último me aparece. si se fijan, lo que sucede es que usted tiene su calculadora
en lo que es una notación científica, y eso es por eso es que lo ve diferente. Ajá. No sé si por ahí venía su duda. Entonces, programe su calculadora que le venga a que le aparezca en lo que es en fracción normal. Yo creo que está en mod fix y ahí le busca usted el normal. Sí, creo que por eso era porque me parece una ecuación científica después de menos 0, menos 0,3. O sea, 3 ceros a la Sí, que si se fija es izquierda. esto, ¿ves? Que agarro acá Creo que esto y esta posición. Entonces a ustedes le iba a aparecer como, si se fija, si esto lo pongo en notación científica, 6.38 por 10 a la menos 3 tendría que haber aparecido. Si lo coloco así como lo estoy poniendo yo aquí, pasando a la notación científica. Y estos eran grados al final, ¿verdad? Revíseme a ver si algo así le apareció a usted. sí, correctamente. Vale, entonces si se fijan, esa es una de las cosas con las cuales nosotros tenemos que tener cuidado, porque nuestras calculadoras, dependiendo cómo las tengamos configuradas, puede que de repente nos puedan hacer que cometamos un error o que no nos aparezca algo que nosotros necesitamos por ahí, porque si se fija ahorita solamente es con un número de una notación. Les cuento que más adelante, donde empecemos a ocupar funciones como seno, coseno, tangente, secante o cosecante, se va a dar el caso que si ustedes ahorita, esto que vimos ahí arriba de los radianes y de los grados de las conversiones, no les queda claro y ustedes no se fijan en la calculadora y por decirle les da 38 grados, pero ustedes su calculadora la tenían en radianes, el resultado va a ser bien diferente debido a que quieras o no están multiplicando valores que no están en la misma concordancia. Cuando ustedes hacen operaciones con grados tienen que estar en DEC la calculadora y cuando lo hacen en radianes pues ahí tienen la opción de que aparezca en rad. Y si se fija para este caso pues tener cuidado con esto de la notación, que usted se va a lo que es la configuración y lo coloca en lo que sería la notación normal, no en notación científica, porque entonces un valor numérico de 0.00638 no se va a parecer a 6.38 por 10 a la menos 3 o podría llegar a confundirnos. Bueno, no sé si estamos bien hasta ahí. De mi parte ya todo está claro. Gracias. Sí, que igualmente de mi parte. Bueno, entonces nos quedamos hasta acá. Voy a detener por acá la grabación.